Hola, buen día. Mi nombre es Angie Suárez y el día de hoy les hablaremos acerca del asesino serial Ted Bundy. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la violencia. La violencia es un tema que últimamente ha sido muy investigado y entre ellos entra el concepto del riesgo de violencia, el cual basado en la evaluación de factores de riesgo se define como la posibilidad de reincidir en los casos violentos, sea de violencia física, emocional o psicológica, contra sí mismos o contra terceros. Además de ello, también vamos a hablar acerca del engaño, que es un intento por ocultar o manipular información con el fin de crear una idea o mantener una creencia, el cual quien tiene la intención de hacerlo sabe que es falsa esa creencia. Normalmente el humano promedio tiende a engañar al menos una vez al día y existen dos formas de hacerlo, que es la forma de ocultar, en el cual la persona oculta información que es verdadera, pero no añade nada falso a la versión que está contando. Y la otra es falsear, en el cual sí añaden información a la versión, la cual es falsa y hacen creer que es verdadera. Entonces, normalmente escogen por ocultar información en vez de falsear, porque al falsear debes tener una memoria muy buena para poder mantener esa creencia o esa mentira. Y vamos a utilizar el método Reality Monitoring, que es un modelo que distingue entre recuerdos de eventos reales y recuerdos generados por la imaginación. Normalmente los eventos reales están asociados a detalles sensoriales, afectivos y contextuales, lo que hace que estas narraciones sean más específicos en detalles perceptuales. Y los recuerdos generados por la imaginación están más ligados a procesos cognitivos. Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más notorios en los Estados Unidos. Fue muy conocido por su brutalidad para cometer los asesinatos y por evadir la justicia en muchas ocasiones. Su nombre completo era Theodore Robert Bundy. Nació el 24 de noviembre de 1946 en el estado de Burlington, Vermont, Estados Unidos. Es muy conocido por haber asesinado al menos a 30 mujeres jóvenes en varios estados de Estados Unidos entre los años de 1974 y 1978, pero se sospecha que el número real de sus víctimas es más. Tenía un modus operandi muy particular, él abordaba a sus víctimas en lugares públicos, se hacía pasar por herido o por una persona discapacitada con el fin de ganarse su simpatía y recibir ayuda de sus víctimas. Usaba su atractivo y su carisma para atraer a sus víctimas antes de secuestrarlas. Se las llevaba para lugares apartados, las golpeaba hasta dejarlas inconscientes, finalmente las violaba y las mataba. En algunos de estos casos, él regresaba a la escena del crimen y cometía actos de necrofilia con los cuerpos de sus víctimas cuando ya estaban en descomposición. Su primer arresto se dio en Utah en 1975 por haber robado algunos artículos y por haber huido de la policía. En ese tiempo también se le vinculó con otros crímenes en los estados de Colorado. Bundy logró escapar en dos ocasiones. La primera fuga se dio en 1977. Se dice que allí saltó desde una ventana de la biblioteca del juzgado en Colorado. Fue recapturado 6 días después y su segunda fuga se dio en el año de 1977. Allí duró prófugo de la justicia durante 2 meses. Fue capturado en febrero de 1978 en Florida, donde cometió otros crímenes. También uno de sus crímenes fue el brutal ataque a una casa de la hermandad en el estado de Florida. Fue juzgado y condenado a muerte a la silla eléctrica en el año de 1980 y también fue juzgado por el asesinato de Kimberly, una niña de 12 años. Durante su juicio, su comportamiento fue muy extraño, ya que se representó a sí mismo. También se mostró de una forma muy arrogante y fue ejecutado en la silla eléctrica en una prisión estatal de Florida en enero de 1989. Fue estudiado en criminología y por la parte de la psicología. Debido a su habilidad para manipular a las personas y para evadir las autoridades, ya que muchas veces logró escaparles. Y pues él es muy recordado sobre todo por la brutalidad en que cometía sus crímenes
también porque tenía una fachada de una persona normal, una persona con un carisma y una personalidad muy normal, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas y de muchas personas que lo conocieron. En la parte de resultados vemos en los detalles contextuales, nos deja que la entrevista se está realizando el día antes de él ser ejecutado, que su hogar era un hogar maravilloso, de padres cristianos, que eran varios hijos, que sus padres no fumaban, no tenían vicios, y que él, como a los 12 13 años, empezó a ir a una farmacia donde veía la pornografía suave. También muestra que cuando niño, pues él veía libros pornográficos y luego empezó a ver revistas de detective y más aquellas que involucraban violencia. Y su adicción o su afición se convirtió en el comportamiento violento en temas sexuales. Entonces era esa mezcla entre la violencia y la pornografía. En operaciones cognitivas, cuando le preguntan cómo se siente, él dice que en momentos muy tranquilos, en otros momentos nada tranquilo, y pues que esas horas está tratando de hacer lo más fructífero posible. Cuando le piden explicación o que comente qué siente al haber realizado estos actos, él dice que no hay suficiente tiempo para explicarlo todo y muestra cómo empezó a desarrollarse en él los sentimientos violentos y destructivos. También nos dice que por la experiencia personal de él, todo lo que involucre violencia sexual eh, hace que todo esto vaya creciendo, que era como una fantasía que él vivía de paralelo y cómo es su experiencia con la pornografía en general. ¿Sí? Ya como atribuciones semánticas, a la pregunta que le hacen si es culpable de matar muchas mujeres y niños, él dice que sí, que eso es cierto, que no culpen a su familia porque ellos eran un hogar cristiano y sólido, entonces que eso no tiene nada que ver. También dice que es importante que miren que el comportamiento violento, sumado a la pornografía, fue la que alimentó todas esas pensamientos y esas después que se convertirían en conductas. También nos dice que el comportamiento violento que había sido condicionado en él, criado en el entorno, bueno, entonces dice que su entorno pues le enseñaba muy bien que todo eso estaba mal, pero había un paralelo en su vida que era como una fantasía y que fue alimentada en gran medida por la pornografía. Entonces, según esto, vemos que detalles sensoriales no hay momentos donde él diga, yo fui, yo corté, yo maté, vi, nada de eso. Y en los detalles conceptuales encontramos 8, en los detalles cognitivos 7 y en las atribuciones semánticas 5, dejando claro el bajo detalle sensorial y que los contextuales pues son los más altos. Discusiones. Theodore Robert Bundy, o más conocido como Ted Bundy, fue uno de los asesinos seriales más conocidos en la historia de Estados Unidos. Para analizar la credibilidad del extracto de la entrevista se deben tener en cuenta algunos factores y técnicas científicas, entre las cuales encontramos utilizadas en este tipo de casos. Primero, el análisis de contenido y la coherencia interna. En esta podemos ver la consistencia, que se puede ver que un relato en múltiples entrevistas y detalles específicos que coinciden con evidencia verificable y sugerente en mayor credibilidad. Segundo, inconsistencia y contradicciones. Esta por el contrario de las contradicciones en las declaraciones de Bundy a lo largo del tiempo pueden indicar que esté inventando o distorsionando la verdad de lo que sucedió en el caso. Comparación con la evidencia externa. Evidencia forense. Comparar los detalles proporcionados por Bundy con la evidencia forense, como patrones de herida, ubicaciones de los cuerpos, escenas del crimen, pueden ayudar a verificar la veracidad del relato. Testimonios de testigos. Contrastar las declaraciones de Bundy con testimonios de testigos, informes parciales y otros registros contemporáneos. El análisis del comportamiento y lenguaje corporal. Este se puede ver en microexpresiones, gestos y el tono y elección de las palabras. En microexpresiones y gestos podemos ver que los expertos del comportamiento pueden analizar las microexpresiones del lenguaje corporal de Bundy durante las entrevistas para identificar el signo de engaño o sinceridad.
mientras que por el tono de elección de las palabras, la elección de las palabras y el tonos utilizados por Bundy puede proporcionar pistas sobre su sinceridad. Las declaraciones que parecen demasiado ensayadas o dramáticas pueden ser menos creíbles. Evaluación psicológica. La evaluación psicológica se divide en perfil psicológico. Bundy era conocido por su narcisismo y su capacidad para manipular. Patrones de comportamiento. La evaluación de los patrones en la historia de Bundy, como la repetición de ciertos temas o la minimización de sus responsabilidades, pueden ofrecer pistas sobre la autenticidad de sus relatos. Ejemplo de análisis. En un caso hipotético del extracto y la entrevista de Bundy incluye una descripción minuciosa y cuidadosa de algunos de sus crímenes, donde se menciona la localización específica del cuerpo y la forma en la que se cometió el asesinato. Coherencia interna. Reevaluar si la información de Bundy ha proporcionado anteriormente muchos otros casos es coherente y coincide con su relato actual. Testimonios y registros. Comprobar la información descrita por los informes realizados por la entidad parcial que se encargó del caso y compararla con los testimonios de los otros testigos. Análisis del comportamiento. Observar si Bundy muestra signos de nerviosismo, incongruencias con su lenguaje corporal o si parece que está falsificando o fabricando nuevos detalles. En resumen, el análisis científico y detallado de las declaraciones de Bundy en las entrevistas es esencial para determinar la probabilidad de que sus relatos sean verdaderos. Utilizando una combinación de análisis de contenido, evidencia forense, evaluaciones psicológicas y observaciones de comportamiento, pueden formar una conclusión fundamental para la credibilidad de las declaraciones.